Muy buenas tardes. Agradezco la generosa invitación de Corina Salzman, Marina Garone Gravier y Mercedes Salomón Salazar de presentar en el Seminario Interdisciplinario de Bibliología del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Es un honor participar en tan distinguido foro. Hoy los invito a considerar el Museo Indiano de Lorenzo Boturini, una rica colección formada en México hacia 1743 de libros impresos, manuscritos, códices y mapas relacionados con el pasado mesoamericano. La colección la formó Boturini entre 1736 y 1743 durante su estancia en México. El italiano fomentó relaciones con miembros de la ciudad letrada, intelectuales, burócratas, caciques, monjas y sacerdotes, quienes le abrieron puertas a las bibliotecas conventuales y privadas de la capital novohispana. Viajó por el centro de México en busca de tesoros documentales y escribió cartas dirigidas a los principales de los pueblos solicitando apoyo para formar una colección especializada que le permitiera escribir una historia sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe y sobre el pasado de la región. Sus actividades despertaron la sospecha de las autoridades virreinales, quienes le mandaron arrestar y secuestraron la colección de libros y códices. La detención del italiano en 1743 suscitó la elaboración de una serie de inventarios que analizaré durante mi presentación. Documentar esta colección representó uno de los esfuerzos bibliográficos más significativos del periodo colonial. El análisis detallado de dos inventarios, uno preparado por Boturini y otro elaborado por un cacique zapoteco llamado Patricio Antonio López, sugiere que las técnicas notariales para catalogar documentos, libros y objetos sirvió como fundamento para reestimar las fuentes ligadas a la época de la conquista. Los inventarios formaron una parte íntima de la cultura notarial del mundo ibérico. Inventarios de bienes, testamentos, índices de libros prohibidos y registros comerciales apoyaban la catalogación y descripción de recursos a lo largo del imperio. En el caso de Boturini, su encarcelamiento propició el registro de su propiedad. Después de su arresto en febrero de 1743, Antonio de Rojas y Abreu, el alcalde de crimen asignado al caso, preparó un reporte inicial de los bienes y documentos del italiano. Sin embargo, la complejidad de la colección representó un gran obstáculo. Rojas parecía intimidado ante el prospecto de documentar las fuentes, dejando claro por escrito que Boturini explicaría más profundamente el significado de los mensajes, historias, mapas y manuscritos en un inventario más detallado. Esta encuesta inicial del acervo registra lo que Anne Laura Stoller describe como los momentos febriles de personas desbalanceadas y los espacios de ansiedad epistémica que surgían de la confusión, pero que aún debían de ser expresados en el idioma del imperio. La segunda fase del inventario se llevó a cabo el 29 de marzo de 1743, casi 2 meses después de la primera evaluación. Rojas y un escribano transfirieron los documentos a un armario grande con 2 candados y generaron 52 registros individuales en lugar de los 4 grupos generales del inventario anterior. Los 2 hombres debieron sentirse abrumados mientras examinaban manuscritos, cuadernos, material impreso, legajos, hojas sueltas y correspondencia. 16 de las entradas sumaban 104 mapas de diversas formas y tamaños hechos de papel amate, tela, pergamino, lino y papel. La pieza más grande en la colección, un mapa en papel de maguey de 6,5 metros por 2,
Aparecía en el primer registro seguido de otro mapa con manta podrida de 5 varas y medio de largo. El juez privilegiaba las piezas más grandes, asignando a muchas de ellas registros propios. Mapas más pequeños los describía en grupos. 48 mapas de papel maltratados y viejísimos. 24 mapas viejos de varios tamaños. Otros 9 mapas de papel chicos, etc. La selección de categorías, especialmente el énfasis en describir la condición material de un objeto, muestra la importancia que las autoridades daban a los materiales históricos de la época de la conquista. La materialidad forzaba a los oficiales a reconocer que existían diferencias en la producción de documentos y establecía parámetros de uso. Para el siglo XVIII, cualquier escribano de la audiencia digno de su oficio sabía que el papel amate reflejaba artesanía indígena, una tradición ligada a las prácticas pictóricas de siglos anteriores. Rojas se esforzó por reconocer el material fibroso junto con otros, incluyendo la piel del carnero, el pergamino y la tela, las cuales le ayudaron a establecer origen y edad en lugar de títulos, años de producción o descripciones del tema, elementos que no figuraban en los registros individuales. Señaló, por ejemplo, un libro desencuadernado en idioma mexicano, en papel grueso, antiguo, y en otro registró un cuaderno grande de caracteres y escritos en la mayor parte en mexicano. El uso del término mexicano indicaba que el autor original escribía en náhuatl, de ese modo ubicando el documento firmemente en el mundo indígena, mientras que la materialidad del primero, papel grueso antiguo, y la condición pictórica del segundo, caracteres y escritos, situaban a los documentos en el pasado distante. El virrey ordenó que Boturini desde la cárcel catalogara su archivo. Durante 2 semanas en septiembre de 1743, el italiano generó 8 inventarios que registraron más de 500 libros y manuscritos, un puñado de joyas para adornar una corona para la Virgen, correspondencia entre el italiano y su red de contactos y hasta un diente de gigante. Cada pieza recibió un número para fijar su lugar en el registro de manuscritos y libros. Los números combinados con la descripción textual daban valor a cada pieza al establecer su material, tamaño y en algunos casos también su autor, idioma, procedencia y género. La matrícula de tributos, un registro de oro, plumas, cacao y otros artículos que la Triple Alianza recibía, aún lleva rastros de su vínculo con la colección. En la última foja del manuscrito, el número 35, seguido del 2, designaba su posición en el segundo inventario que se llevó a cabo el 17 de septiembre de 1743. Boturini describió la pieza como una matrícula de tributos que se pagaban al imperio en papel de maguey, sus hojas como de marquilla, todo figurado en fojas 16, sin principio ni fin. Aparte de la ilusión de orden, el numerar le daba vida e identidad nueva a cada pieza y establecía relaciones entre los documentos que no existía anteriormente. En la parte superior al registro numérico de un manuscrito divinatorio, un rótulo denominó este documento como calendario idolátrico en 16 fojas. Conocido como Tonalámatl, libro de registro de días para elaborar diagnósticos y pronósticos sobre el orden cósmico, este almanaque residía en el catálogo entre 2 interesantes documentos. Una piel de una vara de
de larga y media de ancho, pintada en una rueda como de cuentas del siglo indiano de 52 años, y alrededor de ella diferentes figuras de ídolos feos, y un cuadernillo de a cuarto del calendario mexicano, que el italiano había copiado basado en el original. Los números y las descripciones ayudaron a clasificar la colección, estableciendo una nueva identidad para cada objeto. La formación de la colección dependió en gran parte de la reproducción, proceso que revela datos de clasificación, circulación, almacenamiento y accesibilidad. Boturini había copiado, por ejemplo, manuscritos que formaban parte de la colección de Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, incluyendo un tomo donde se contiene la historia de la nación tolteca y la historia de los señores chichimecos hasta la venida de los españoles y diferentes relaciones de conquistas. La colección habitaba en el Colegio Jesuita de San Pedro y San Pablo, donde Boturini también copió un manuscrito del jurista Alonso de Zorita, titulado Breve Relación de los Señores de la Nueva España, escrito en 1570. Como observa Iván Escamilla, la tarea del historiador depende de relaciones personales y profesionales que le permiten a uno accesar fuentes primarias. El inventario capturó los estragos al que el tiempo había sujetado a los documentos, así como las dificultades asociadas con su interpretación. Los mapas en particular sufrieron. Un mapa como de 2 varas en papel maguey había sufrido daños, pero mostraba evidencia de compostura, y otro mapa cuadrado en papel de maguey venía maltratado y roto por en medio. El plano parcial de la Ciudad de México, un mapa grande del siglo XVI hecho en papel amate, estaba muy maltratado. A lo largo de la orilla desgastada de mano derecha, aún se puede percibir una línea sucesiva de señores mexica, mientras que los daños irreparables de la parte central han eliminado casi 10% de las más de 400 estancias representadas en el plano. Boturini tuvo dificultad descifrando el significado de algunos de los documentos. El escriba que ayudó a elaborar el inventario observó que el italiano aún no había determinado el significado de un mapa en papel de Castilla con toscas figuras como de una vara de largo y media tercia de ancho, maltratado. El italiano tampoco logró traducir otra pieza, en este caso, un mapa en una piel adobada, ancho de más una tercia y de largo como 2 varas y media. El escriba comentó que a don Lorenzo le habían enviado la pieza desde Oaxaca, pero que no había logrado reconocer lo que explicaba. La presencia de este documento en particular indica que su campaña de corresponder con las repúblicas de naturales dio fruto. Sin embargo, la investigación histórica en la que embarcó el italiano revela los retos que enfrentaron aquellos que trataron de documentar la colección. Además de Boturini, las personas asignadas para acotar las fuentes no parecían tener idea de cómo asimilar el rico acervo documental. Durante el proceso de catalogación, las descripciones de los registros demuestran que Boturini no siempre gozaba del entendimiento claro que tanto presumía. Después de que Boturini fuera expulsado de la Nueva España y relatara sus desafíos en la Corte de Madrid, oficiales en España escribieron al virrey solicitando diera buen cuidado de la colección mientras ellos determinaban el destino de los documentos. En la Ciudad de México, la carta de la Corte provocó otro inventario para evaluar la colección. No satisfechos con el catálogo de Boturini, las autoridades reclutaron al cacique zapoteco Patricio Antonio López para completar el trabajo.
un poeta y cronista quien gozó de trabajo continuo como intérprete de las cortes en la capital novohispana. López también había logrado reconocimiento como autoridad en historia mesoamericana. Domingo Barcalcel, el oidor de la audiencia que presidió sobre el caso de Boturini, asignó a López observando que era persona idónea, práctico y muy inteligente por su profesión en el idioma mexicano y con los mapas y figuras que los naturales usaban en estos reinos en el pasado. La habilidad del cacique de hablar náhuatl y zapoteco, aunado a su experiencia con las formas notariales y el protocolo legal, lo hacían un candidato ideal para el proyecto bibliográfico. Por otro lado, López conocía la colección de Boturini íntimamente, ya que había redactado las cartas de presentación entre el italiano y un número de pueblos en el centro de México. Cuando las autoridades en España sugirieron al virrey crear una academia especializada dedicada a la historia de la Nueva España, el virrey coincidió y nominó a López como su primer cronista. La interpretación que López ofreció de la colección enriqueció al inventario anterior. En sus registros, el cacique a menudo añadía información bibliográfica de alguna fuente o también ofrecía descripciones más detalladas del contenido. López describía el registro número 9 del segundo inventario de la siguiente manera. El que se halla en este número es también manuscrito, lengua mexicana solo con algunas notas castellanas. Es original del archivo de Tlaxcala, donde se hallan asentados los cabildos que tenían orden del gobierno de aquella ciudad. Principia desde el año 547 y acaba en el de 627 en 177 fojas. Boturini había observado simplemente otro tomo maltratado de pergamino, manuscrito, con unas memorias castellanas y mexicanas sucedidas en Tlaxcala. Comparados, el registro de López ofrecía una descripción más rica del documento que incluía fechas, número de páginas, datos sobre el origen del documento y hasta una pequeña correctiva. A pesar de lo que decía Boturini, el autor del documento observaba a López, escribía principalmente en náhuatl. En otro registro, López historizó un manuscrito observando que trataba de la historia de los teochichimecas y que explicaba el calendario mexica. El autor de la fuente, decía López, lo copió de las antiguas pinturas hechas por los primeros indios que aprendieron a escribir. En otras instancias, el análisis de fuentes del cacique zapoteco proporcionaba contexto histórico importante y arrojaba luz sobre los temas que preocupaban al virreinato del siglo XVIII. En el registro número 31, Boturini había observado un libro de a cuarto forrado entre dos tablitas en badana negra. Trata de la historia de la nación mexicana en caracteres y figuras en papel de Castilla y fojas 20. Para López, el acotar ese documento representaba una oportunidad para aportar una versión detallada del manuscrito náhuatl y formó parte de un puñado de documentos a los que el cacique dio prioridad en su catálogo. Un estudio cronológico de gobernantes mesoamericanos, virreyes y sacerdotes católicos, el documento fungía como una genealogía política de la región hasta el año de 1609. Además de contenido político, el manuscrito documentaba 2 epidemias que los naturales sufrieron en este reino. Una de 1545, cuando de acuerdo al documento 800,000 personas perecieron, y la epidemia del Cocolitzli de 1577, que mató a más de 2 millones.
El tlacuilo que preparó el manuscrito ilustró el glifo con la figura sentada de un hombre quien expulsaba sangre por la nariz. López tenía motivos personales para comentar sobre estos tristes episodios, ya que él mismo vivió el brote epidémico del Matlazáhuatl, una ola de peste que arrasó la región entre 1736 y 37. Su habilidad en los idiomas de la región y su conocimiento de las formas notariales permitían que López evaluara los documentos de una forma que eludía a Boturini. López formaba parte de una línea distinguida de caciques que, como intérpretes de las autoridades virreinales, adquirieron acceso privilegiado a las instituciones de gobierno que administraban la justicia. El cacique zapoteco seguía los pasos de Alba Ixtlilxóchitl, a quien describía como un cacique descendiente de los reyes de Texcoco y un intérprete para este supremo gobierno, cuyas obras acotaba para el catálogo. López se retrató como parte de esta tradición, un defensor de los naturales desfavorecidos, a quienes servía desde su puesto como intérprete. En su Mercurio Indiano, un poema histórico sobre el pasado de los pueblos originarios, el cacique observaba que una inclinación natural para defender a los suyos lo obligaba a escribir sobre el pasado mesoamericano. López orgullosamente escribió que, a pesar de sus mejores esfuerzos, el poderoso Estado mexica nunca logró someter a los gobernantes zapotecos. Estos mismos gobernantes, observó, se aliaron voluntariamente con los españoles en el siglo XVI, sin nunca haber sido conquistados. El título del libro de López hacía referencia a Mercurio, el dios romano asociado con la elocuencia y la comunicación, a quien describía como intérprete y embajador. Desde la llegada de los españoles, López observaba, únicamente caciques naturales de reconocida virtud y nobleza habían fungido como intérpretes. A pesar de su narrativa patriótica, López articulaba una visión poderosa del pasado que incluía voces indígenas. El ojo diestro de Patricio Antonio López prestaba atención a la edad y procedencia de los mapas que acotaba. En este se halla un mapa en papel de marca mayor, escribió en una entrada. Es descripción del pueblo de San Juan Teotihuacán, pintura moderna. Boturini había comisionado el mapa a un pintor local para incluirlo en su estudio del virreinato. En el siguiente registro, López observó otro mapa de recién creación. Este otro es de manta de algodón, pintura moderna con diferentes pueblos, con sus divisiones y linderos. Distinguía los mapas nuevos de los antiguos al señalar el deterioro y las características materiales. En el número 21 del segundo inventario, López identificó 2 fragmentos de mapas en papel amate que habían sido acotados por algún oficial anteriormente. Estos son 2 pedazos de mapas pequeños con caracteres, señaló, explicado en algunas partes con letras del alfabeto castellano. Está en papel del que ellos usaban. López determinó que el documento pictórico registraba eventos que comenzaron en 1480, según se percibe de los números que tiene una de las figuras de él, sobrepuesto después de la entrada de los españoles. Como incontables pueblos lo habían hecho anteriormente, los guardianes de los fragmentos de mapas presentaron sus documentos pictóricos a las autoridades para negociar algún aspecto de la justicia, y durante el proceso, los jueces españoles dejaron huellas que López siguió. Como intérprete, el cacique había adquirido conocimiento especializado de las prácticas notariales y entendía las prioridades que impulsaban
al litigante indígena. Aplicó este conocimiento para describir un manuscrito pictórico en papel de Castilla que Boturini no había logrado descifrar. López escribió que las figuras pintadas denotaban ser nombre de los ejidos y tierras que repartían los caciques a sus indios terrasgueros, porque fue muy propio de todas estas gentes dar nombre a cada lugar y paraje, como se experimenta hoy. El traductor zapoteco además afirmaba que los topónimos funcionaban para definir mojoneras y límites territoriales, refiriéndose a las prácticas complejas del espacio que regían la tenencia de la tierra. En su anotación de la entrada número 44 del cuarto inventario, un mapa de límites territoriales sobre papel amate del Valle de Puebla, hoy conocido como mapa de Cuantichán número 4, López prestó atención al proceso de autenticación que se había llevado a cabo años antes. En este otro de papel vasto de Indias, puntualizó el cacique, se describen los pueblos de la provincia de Tepeaca, Cuantinchán, Tétela y otros. Es muy antiguo y tiene algunas letras sobrepuestas que descifran estos parajes. Las autoridades del 16 habían acotado los documentos indígenas para permitir que algún futuro usuario pudiera claramente identificar los elementos que priorizaban. López reconoció estas prácticas con facilidad. Sin embargo, las anotaciones del cacique oaxaqueño llevaban más que astucia burocrática. Su conocimiento histórico le permitía al principal zapoteco difundir su visión del pasado en el catálogo a un público sofisticado que incluía al virrey, miembros de la audiencia, el Consejo de Indias y posiblemente al rey. En su Mercurio indiano había tratado a aquellos quienes opinaban que los naturales eran irracionales, burdos, bárbaros, tímidos, cobardes y serviles. Usó la historia de la nación zapoteca para posicionar a los pueblos originarios dentro de una historiografía que tradicionalmente despreciaba al mundo indígena. El inventario le permitía a López tejer una narrativa de la conquista que presentaba a los zapotecos como nación temible, orgullosa e independiente que por voluntad propia se alió con las fuerzas españolas después de la caída de Tenochtitlán. En su análisis de una genealogía sobre piel adobada, representó a los zapotecas como confederados de los mixtecos, fueron imperios separados y muy temibles al imperio mexica. En su escrito, buscaba establecer autonomía para quienes él veía como las dos naciones más poderosas de Oaxaca. López se enfocó en un par de figuras en el marco central de la genealogía que de acuerdo a él representaban al gobernante zapoteco Rayo de Viento, sentado frente a frente con Hernán Cortés. El caballo ensillado que se mira tras de él, narraba López, y la escopeta tendida en el suelo, vuelta la cosa hacia donde está el príncipe, denota que aquellas tierras y gente no fueron conquistadas, ni se ganó con el estruendo de estas armas y caballería. La lectura profunda de esta fuente ayudó a López a contextualizar otro importante documento pictórico que Boturini no había logrado leer. Ningún otro historiador del Nuevo Mundo desde Izlizóchitl había mostrado tan claro entendimiento de la cosmovisión indígena después de la conquista y de la relación entre la memoria, el ritual y la escritura como Patricio Antonio López. A pesar de ello, su conocimiento de la memoria histórica también compartía un lazo íntimo con la escritura de la época de la conquista, obras que utilizó para legitimar el contenido de su catálogo. En todo el inventario de los documentos, López citó generosamente los estudios
conocidos de historiadores españoles como Antonio de Herrera y Tordesillas, un estudioso prolífico que fungió como cronista de Indias, y Juan de Torquemada, el destacado franciscano, autor de la monarquía indiana. En su análisis del lienzo mixteco que documentaba el linaje del guerrero legendario del siglo XII, Ocho Venado, citó el trabajo del criollo Francisco de Burgoa, otro cronista oaxaqueño. El trabajo histórico-geográfico de Burgoa atrajo al cacique zapoteco, quien se enorgullecía de su identidad regional. Al invocar a estos y otros escritos europeos para descifrar el contenido de la colección, López demostró la forma en que el contenido variado de fuentes pictóricas y alfabéticas podían entrar en diálogo las unas con las otras para ofrecer un entendimiento del pasado más matizado. Muchas gracias.